やめてよ罪の最後は涙じゃないよずっと苦しく背負ってくんだ出口見えない感情迷路に誰を待ってるの白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ何から逃れたいんだ現実ってやつがないために生きてるんだって忘れちゃいそうな夜の真ん中無難になんてやってられないから帰る場所もないのこの想いを消すの想いを消すの想いを消すの想いを消すの Capítulo 4. Hogwarts. Un libro puede no ser tan malo como los horrores de la guerra real, pero si Roy alguna vez tuviera que nombrar uno que se le acercara, este sería el primer título que le vendría a la mente. A pesar del hecho de que la sección que describía los Horrocruxes estaba claramente marcada, y por supuesto requerían matar a alguien para ser creados, todas las cosas repugnantes requerían sacrificar vidas, Roy había decidido echar un vistazo al resto del contenido, para ver si cualquier cosa puede ser de utilidad. La única razón por la que había terminado de hojear, rara vez se detenía a mirar algo con más detalle, era una mezcla de terquedad y práctica en hacer cosas que honestamente no quería hacer. Cuando terminó, estaba oscuro fuera de las ventanas de la oficina. ¿Cómo te sientes? Roy miró a Dumbledore, que había estado trabajando en una pila de papeleo, más pergamino, porque el concepto de papel parecía eludir a estas personas, mientras Roy leía y tomaba algunas notas en su cuaderno. Humano como si acabara de profundizar en el peor lado de la humanidad. Dumbledore tarareó y miró afuera por un momento. Es tarde. ¿Te gustaría quedarte a cenar? Tenemos algunos platos extranjeros maravillosos disponibles, además de las comidas habituales que se sirven en la escuela. Roy casi rechazó la oferta, su estómago no estaba listo para comer, pero lo pensó mejor. Tal vez estar rodeado de personas vivas, incluidos cientos de niños ruidosos, sería una buena manera de disipar la sensación de malestar que lo invadía. Te lo agradecería, dijo en su lugar, poniéndose de pie. Llevó el libro a Dumbledore, quien no perdió tiempo en devolverlo a su lugar, y ambos se dirigieron hacia la puerta y las escaleras de piedra que descendían. Me he estado preguntando, señor Mustang, comenzó Dumbledore. Roy, corrigió Roy. Porque si iban a trabajar juntos, también podrían prescindir del señor. Roy nunca se había sentido cómodo siendo Mr. Mustang, de todos modos. Coronel, o cualquier otro rango que haya tenido en el pasado, ciertamente, o simplemente un Mustang proveniente de ciertas personas como Olivier Armstrong, incluso el bastardo habitual de Edward. Pero señor Mustang siempre lo hizo sentir extraño. Roy entonces. Puedes llamarme Albus, ofreció Dumbledore. Dime, como alquimista, ¿has profundizado en el campo de las matrices? Roy se burló. No pudo evitarlo. Las matrices son la esencia de la alquimia. Tal vez hace 500 años era diferente, pero ahora puedes encontrar la mayoría de las otras ramas de la alquimia reflejadas en las ciencias muggles, principalmente la química. La única diferencia es que los muggles no conocen tantas sustancias como hacen los magos. O al menos eso era lo que pensaban los magos. Por lo que había leído en algunos libros muggles, porque no había podido resistirse por completo a echar un vistazo, especialmente después de una lectura particularmente frustrante de uno u otro libro mágico, los muggles también conocían una buena cantidad de elementos que los magos parecían conocer. Ser inconsciente de aún así, independientemente de su visión del valor de los muggles, la mayoría de los magos parecían estar de acuerdo en la opinión de que los muggles estaban de alguna manera detrás de ellos en básicamente todos los campos. La mayoría de los seguidores muggles los veían como pintorescos. ¿En serio? Admito que no presto mucha atención a la ciencia muggle. Tal vez debería rectificar eso, reflexionó Dumbledore. Es interesante, ofreció Roy vagamente, porque era más que interesante. Había visto lo suficiente como para comprender que algunos campos en este mundo eran realmente avanzados, y solo el recordatorio de que quería irse a casa lo antes posible le había impedido acampar en una biblioteca durante el tiempo que le llevó leer todo lo que le interesaba. Disponible. Puede que no sea tan un ratón de biblioteca como ciertas personas, o que tenga mucho tiempo para ello en su vida diaria, pero aún así disfrutaba leyendo y aprendiendo cosas nuevas. Y sí, trabajo con matrices, siempre ha sido mi enfoque principal de la alquimia. A partir de ese momento, comenzaron una conversación mucho más ligera que antes.
Aparentemente, Dumbledore no había profundizado demasiado en las matrices, porque a Flamel no le gustaban. Roy sospechó que tenía que ver con la piedra, pero no lo dijo. Roy mencionó algunas matrices, en el extremo básico de la escala y en su mayoría seguras a menos que tengas la habilidad y el poder necesarios para lograr algo elegante con ellas. Eventualmente llegaron a la planta baja, y el ruido proveniente de lo que Albus llamó el gran comedor se podía escuchar incluso desde las escaleras. Resultó que el gran salón tenía un nombre muy acertado, ya que era una sala enorme con un techo alto, que mostraba el cielo afuera, que albergaba 4 mesas largas llenas de estudiantes y una quinta en el extremo opuesto a la entrada, donde estaba sentado un grupo de adultos que solo podían ser el personal. Atrajeron muchas miradas mientras caminaban entre las 2 mesas centrales de estudiantes, y Roy fingió no prestarles atención, aunque estaba listo para reaccionar en cualquier momento, mientras continuaba su conversación con Albus. Una vez en la mesa principal, Roy casi levantó una ceja cuando se dio cuenta de que el único asiento disponible aparte de la ridícula silla con forma de trono que sin duda era para Albus estaba justo al lado de dicha silla, entre esta y una mujer de aspecto severo que podría ser en sus 60. Si eso fuera una coincidencia, Roy se comería sus guantes de encendido. Se preguntó cuándo, exactamente, Albus había decidido que Roy se quedaría a cenar para arreglar eso. Espero que no te importe, Minerva, se dirigió Albus a la mujer. Roy y yo nos dejamos llevar por nuestra reunión, y lo invité a quedarse a cenar. Estamos teniendo una fascinante conversación. Sus ojos estaban brillando de nuevo. Roy estaba empezando a preguntarse si era un hechizo para mejorar su proyección de un estado de ánimo alegre o algo así, y siguió con una rápida presentación de Roy y el personal, y los jefes de las 2 escuelas visitantes. Demasiados nombres extraños, pero Roy se aseguró de memorizarlos todos y mostrar su mejor comportamiento encantador y no coqueto. Hagrid estaba encantado de verlo y comentó cómo sabía que Albus ayudaría con su proyecto. Moody le dio una mirada desconfiada con su espeluznante ojo mágico y hubo un aumento general de curiosidad cuando Albus mencionó que Roy era un alquimista. A lo largo de la comida, Roy tuvo la impresión de que los magos veían la alquimia como una curiosidad divertida. Inofensivo, también, a juzgar por las preguntas que le hicieron. No los corrigió. En cuanto a los estudiantes, el sigilo no era una habilidad común entre ellos. Contarle a Roy Mustang sobre los horrocruxes de Tom había sido una táctica arriesgada, una que Albus no sabía si podría haber retractado. Albus había estado intrigado cuando recibió la carta sobre Tom. Preocupado, por supuesto, porque cualquier cosa que tuviera que ver con Tom le preocupaba, pero todos los antiguos seguidores de Tom, de cuando todavía usaba ese nombre, estaban muertos o encarcelados, por lo que la intriga había sido más fuerte que la preocupación en su mente. Nunca antes había escuchado el nombre de Roy Mustang, y le había pedido a algunos amigos en el Ministerio de Magia que vieran qué podían encontrar sobre él antes de la reunión. No habían encontrado nada. Quienquiera que fuera Roy Mustang, no había documentos relacionados con él en ninguna parte. Extraño, pero desafortunadamente todavía no era extraño que algunos magos se negaran a registrar incluso un certificado de nacimiento en el ministerio. El Wizengamot había estado tratando de aprobar una ley sobre el tema durante décadas, pero nunca se había logrado porque las diferentes facciones del Wizengamot no podían ponerse de acuerdo sobre los aspectos específicos que debería cubrir la ley. Como tal, Albus había ido a la reunión sin tener idea de lo que le esperaba. Se le habían ocurrido algunas especulaciones propias, por supuesto, pero el joven atractivo, tal vez extranjero, que había entrado en su oficina con una sonrisa fácil y cortés no había estado entre ellos. A primera vista, Albus no había sido capaz de adivinar una posible conexión entre Tom y Roy. Ahora, Albus no era tonto. Inmediatamente se había dado cuenta de lo agudos que eran los ojos de Roy, de cómo parecía estar asimilando todo. Y, a pesar del hecho de que la varita de Roy había estado a la vista en su cintura en todo momento y había mantenido las manos entrelazadas en su regazo durante la mayor parte de la primera parte de su reunión, una posición que no permitía el desenvainado más rápido. Una parte de la mente de Albus había estado segura de que Roy estaba listo para entrar en acción si creía que tenía que hacerlo. Roy era un misterio desde cualquier ángulo que Albus lo mirara. Albus tenía el dudoso pero tristemente necesario hábito de pinchar las mentes de las personas cuyas intenciones no conocía.
Lo hizo con cuidado, por supuesto, no quería causar ningún daño ni llamar la atención sobre su intrusión. Cuando había hurgado en la mente de Roy, Albus se había encontrado en un vasto mar de blancura sin una forma notable de profundizar en la mente de Roy. Se había retirado, incapaz de empujar sin delatarse. Un escudo de oclumencia era un inconveniente, pero no inesperado. Simplemente le había confirmado a Albus que Roy tenía algo que esconder. Albus esperaba lo mismo de alguien que buscaba a Tom. Pero Roy no sabía en quién se había convertido Tom una vez que dejó Hogwarts. Eso había sido obvio en su reacción, porque, no importa cuán buen actor sea uno, entonces Roy había preguntado por la piedra filosofal. Eso había sido un shock. Mucha gente le había preguntado a Albus sobre la piedra filosofal a lo largo de los años, pero nadie lo había hecho como Roy. No había duda en Albus de que Roy no estaba preguntando porque quería saber el secreto de la piedra. Lo sabía, y quería saber si Albus también lo sabía. Al ver la reunión reproducirse nuevamente en su pensadero, Albus se dio cuenta de algo que se había perdido en su sorpresa inicial. Si hubiera dicho que crearía la piedra, no tenía dudas de que Roy habría salido de la oficina, a pesar de que necesitaba a Albus. Ayuda. Y ese era el hecho más desconcertante de todos. Transmutación humana. A diferencia de la mayoría de la gente, Albus ya sabía que la transmutación humana era una posibilidad real antes de conocer a Roy. Nicolás se lo había dicho, acompañado de una advertencia de que nunca, bajo ninguna circunstancia, lo intentara. Dejando a un lado los dilemas morales y las implicaciones de la magia oscura, Albus sabía que no todos los que investigaban la transmutación humana eran magos oscuros. Esa era la razón principal por la que había estado dispuesto a continuar su conversación con Roy después de que Roy admitiera haberla llevado a cabo. Si bien había muchos usos oscuros para la transmutación humana, Albus nunca se había detenido a pensar que los Horrocruxes podrían estar relacionados con ella, pero tenía un sentido retorcido. Sabía que también había personas que investigaban por desesperación y amor. Para traer de vuelta a un ser querido muerto, o incluso para salvar a un moribundo. No hubo ningún caso exitoso registrado en la historia para ningún tipo de transmutación humana. Se registraron tan pocos casos de intentos que la transmutación humana se consideró principalmente como una idea loca, a la par de la creencia en las reliquias de la muerte. El mundo estaba muy equivocado, a veces. Como había prometido, Albus estaba revisando las notas de Nicolás para ver si encontraba algo sobre el tema. Nicolás había protegido sus textos contra toda la magia de búsqueda que conocía, y también había desarrollado su propio hechizo para buscar rápidamente a través de ellos, porque había tantos que de lo contrario podría llevar meses. Albus simplemente tenía que apuntar su varita a un rollo de pergamino o cuaderno, lanzar el hechizo no verbal y decir las palabras que estaba buscando. Puerta y verdad eran palabras demasiado comunes, y por lo tanto Albus estaba buscando directamente transmutación humana. Había encontrado algunas menciones al respecto en las notas de investigación de Nicolás. La investigación, afortunadamente, nunca había sido sobre el tema, pero nada útil, y ahora se había trasladado a la gran colección de diarios de Nicolás. Un diario de principios del siglo XVII se iluminó con la luz amarilla que indicaba un resultado positivo, y las páginas se abrieron casi hasta el final del tomo. Albus se inclinó sobre él para leer. Nicolás había conocido a muchos alquimistas a lo largo de los años y se había asociado con aquellos que encontraba lo suficientemente interesantes como para realizar investigaciones conjuntas. El hijo de uno de estos socios había muerto en un accidente y el hombre se había obsesionado con traerlo de vuelta. Nicolás había ayudado un poco con la investigación, pero no había tomado parte en el desarrollo de la teoría de la transmutación humana en sí. En ese entonces, nunca se había encontrado con la transmutación humana práctica, y tenía curiosidad por verla en acción. El compañero de Nicolás había desarrollado lo que él había llamado una teoría perfecta, algo con lo que Nicolás había estado de acuerdo al ver la investigación del hombre, y Nicolás se había apartado para observar cómo la aplicaba. Cuando la luz de la matriz de transmutación se había desvanecido, había un ser en medio del círculo. Un ser deforme, definitivamente no humano, gimiendo de dolor mientras se retorcía en el suelo. Nicolás solo le prestó atención después, porque su atención se centró de inmediato en su amigo, que yacía sobre un charco de su propia sangre sin los brazos.
Nicolás no había logrado salvarlo con los limitados conocimientos médicos de la época, y había escuchado lo que había descrito como los delirios delirantes de su amigo. Le había dicho a Nicolás que nunca intentara esa transmutación, que nunca cruzara la puerta, le advirtió que la verdad lo castigaría. Nicolás había descartado las palabras en sí mismas por considerarlas absurdas, pero se había conformado con nunca intentar una transmutación de ese tipo y escribió que advertiría a cualquier futuro socio en contra de ello. Allí, con la letra apretada de Nicolás, Albus tenía una prueba de la verdad de Roy. Roy había dicho que no mucha gente sobrevivió a la transmutación humana, pero Albus tuvo que preguntarse cuál había sido el número de víctimas de Roy, porque a Roy no le faltaba ninguna parte del cuerpo hasta donde Albus podía decir. De hecho, según Alastor, el único daño visible en el cuerpo de Roy era una cicatriz de quemadura en su lado izquierdo y dos extrañas cicatrices en sus manos. Alastor no estaba seguro de cómo podrían haber sucedido, había dicho que parecía casi como si alguien hubiera apuñalado a Roy allí, pero una herida de puñalada se habría curado fácilmente sin dejar rastro. Ni siquiera 3 días después de su reunión con Albus, cuando Roy todavía estaba anotando todo lo que podía recordar sobre las almas, había dibujado la matriz que había atado a Alphonse a su armadura, y después de algunas pruebas y errores había reproducido la de Barry. Podrían resultar útiles. Un búho apareció en su ventana. Las únicas lechuzas a las que estaba acostumbrado eran las que traían el profeta todas las mañanas, y esa ya había llegado con el periódico absolutamente desinformativo. Roy lanzó su habitual ronda de hechizos de detección de lechuzas sobre el muy indignado pájaro antes de aceptar la carta. La lechuza salió volando después de lanzarle una mirada molesta. Roy, un incidente preocupante ocurrió anoche en los terrenos de la escuela. Creo que deberías venir a verme para discutir los eventos que han estado ocurriendo en los últimos meses, porque me temo que Tom puede estar más cerca de recuperar sus poderes de lo que temía. El viernes a las 3 p.m. es un buen momento para ti. Enviaré a alguien a recogerte a las 3 escobas. Albus Dumbledore PD. Te aconsejo que estés en guardia hasta que estés dentro del castillo. Roy frunció el ceño. Era cierto que, debido a la conversación sobre los Horrocruxes y Roy leyendo el libro, no habían tenido tiempo de discutir lo que había estado pasando últimamente. Aún así, esas habían parecido las cosas más importantes que cubrir, y Roy no tenía ninguna duda de que Albus no quería ver ese libro en ningún lugar fuera de su oficina. Roy ciertamente no lo hizo. Cogió un trozo de pergamino y escribió su respuesta. Albus, envía a Grid. No estoy seguro de que a Modi no le parezca adecuado intentar interrogarme. Tengo la impresión de que cree que podría ser un mago oscuro. El tiempo está bien, estaré allí. Roy Mustang Roy casi había escrito que si Modi intentaba algo, Albus tendría que buscarse un nuevo profesor, pero había una diferencia entre tener confianza en las propias habilidades e insinuar que podía enfrentarse al auror más temido de la guerra. Se había asegurado de insinuar que no estaba indefenso el otro día, pero los pequeños detalles como la alquimia de llamas o todos los demás usos de la alquimia relacionados con la batalla eran cosas que prefería guardar para sí mismo. Debido a que la lechuza indignada se había ido, Roy se vio obligado a guardar su cuaderno y salir de la habitación para ir a la oficina de correos. Al menos había decidido trabajar en esto en la habitación en lugar de ir a la biblioteca, lo que ahora le ahorraba algo de tiempo. Para resumir, Harry Potter podía ver en la mente de Lord Voldemort. La gente estaba desapareciendo y el gobierno prefería mantener la cabeza colectiva en el culo en lugar de mirar de cerca los acontecimientos. El sospechoso más probable que Albus pudo pensar con la información que tenía a su disposición fue Igor Karkaroff, un hombre que había vendido parte de los residentes actuales de Azkaban e información sobre los mortífagos a cambio de su libertad, quien estaba aterrorizado ante la posibilidad que Voldemort podría regresar y no era un actor lo suficientemente bueno como para fingir, y la marca tenebrosa se aclaraba cada día. En cuanto a esta última información, debido a que no tenía sentido que Albus supiera eso, Roy había insistido en que Albus le dijera como él sabía. Albus tenía un ex mortífago trabajando para él que le había informado al respecto. La identidad del mortífago seguía siendo un secreto, pero Roy pensó que lo sabría cuando comenzara la guerra. Sospechaba que no tardaría mucho. En cuanto a los eventos que lo habían traído aquí,
Barty Crouch, uno de los organizadores del torneo de los tres magos y juez, que no se había presentado por nada en meses, había aparecido la noche anterior en los terrenos ante dos de los campeones, fuera de sí, hablando con los árboles y rogando ver Albus cada vez que volvía un poco a sí mismo. Él, por supuesto, había desaparecido en el lapso de tiempo que le tomó a Harry Potter encontrar a Albus y llevarlo a donde había estado Crouch. Y por desaparecido, Roy se refería a que Victor Krum, el otro campeón, había quedado aturdido en el proceso. Está muerto, ¿no es así? Lo más probable. No hemos encontrado su cuerpo todavía. Alastor ha estado trabajando en él durante su tiempo libre. ¿Tienes alguna idea de por qué podría haber sido un objetivo? No exactamente, admitió Albus con cansancio. En general, durante la guerra o si esto hubiera sucedido con los mortífagos activos nuevamente, entonces sí, Barty sería un objetivo razonable. Fue el jefe del departamento para el cumplimiento de la ley mágica durante la guerra, y tomó tantas medidas como pudo para asegurarse de que los mortífagos fueran detenidos. Lo cual era un bonito eufemismo para decir que había sido despiadado y que había tomado algunas decisiones muy cuestionables. El nombre de Crouch había aparecido en muchos artículos que Roy había leído. Pero no puedo ver cómo podría ser de alguna utilidad para el regreso de Tom. Barty Crouch es uno de los pocos hombres que estoy seguro de que nunca lo ayudaría. ¿Y la locura? Cualquier cantidad de hechizos podría haberlo causado. No lo sabremos sin un cuerpo, y tal vez ni siquiera entonces. Roy tarareó pensativo, luego miró a su alrededor a la colección de retratos fingiendo estar dormido, había visto a demasiadas personas haciéndolo como para dejarse engañar por el acto. Ninguno de ellos roncaba. Todavía estoy recopilando toda la información que tengo, dijo finalmente. Si necesita algún libro, puede visitar la biblioteca, ofreció Albus. Roy estuvo a punto de decir que tenía la sección gigante de la Biblioteca Británica para eso, pero hizo una pausa. ¿Qué tan grande es la biblioteca? El más grande de toda Gran Bretaña, dijo Albus con una sonrisa de complicidad. Se refería a una investigación puntual, muy probablemente, pero Albus no tenía idea de cuán limitado era el conocimiento de magia de Roy. En este momento, prácticamente no tenía conocimiento sobre las formas en que la magia podría afectar el alma, con la desafortunada excepción de cómo crear un Horrocrux. Si bien sospechaba que Albus había sacado cualquier libro relacionado con los Horrocruxes de la biblioteca, Roy tendría que llegar a ellos en algún momento, no tenía dudas de que todos estaban con el primero, podría haber algo que, combinado con la extraña cantidad del conocimiento que la puerta le había proporcionado sobre el tema de las almas, podría serle útil. También debería refrescar sus conocimientos de biología, por si acaso. Ese comentario que el Dr. Knox había hecho sobre el cuerpo falso que Roy había creado hace algunos meses todavía le dolía. Si no te importa, entonces, hay algunas cosas que me gustaría buscar. Por supuesto. Dame solo un momento para escribir una nota para Madame Pince, o ella te echará. Incluiré la sección restringida, pero debo aconsejarte que tengas cuidado con los libros allí. Algunos de ellos están malditos. Encantador, los magos eran demasiado propensos a la especulación sin ningún fundamento teórico sólido. Esa era una conclusión a la que Roy había llegado desde el principio cuando comenzó a leer sobre magia, y era una molestia cuando buscaba algo, porque tenía que leer todos los textos especulativos en busca de los hechos concretos que necesitaba. El pensamiento científico no era muy importante en el mundo mágico, había descubierto. Si algo tenía un efecto, si algo funcionaba, muy pocas personas se detenían a pensar en la mecánica detrás de eso. Había mucha literatura sobre almas y magia relacionada con ellas, pero Roy aún tenía que encontrar algo creíble, olvídate de que fuera serio o útil para su investigación. La definición de creíble de Roy era mucho más amplia que la de la persona promedio. Este fue su segundo día aquí. Oficialmente, había solicitado acceso a la biblioteca para un proyecto de investigación mucho más inocuo. Albus había arreglado las cosas con Tom, el propietario del caldero chorreante, para que Roy pudiera ir por Flu desde la trastienda del caldero hasta la oficina de Albus, y estaba en un punto en el que necesitaba imaginar las reacciones de varias personas que conocía a lo que estaba leyendo para evitar que su mente se rindiera.
Hasta ahora, Havok y Breda eran completamente inútiles porque estaban demasiado ocupados tratando de no ahogarse con su propia risa. Fury intentaba valientemente mantenerse al día mientras se reía. Fallman interrumpía de vez en cuando para dar un discurso sobre cómo un ya verificado hecho probado esta o aquella especulación falsa, aunque ella había decidido tener piedad de ellos y había dejado de tratar de ordenarles que se comportaran. Tal vez tenía algo que ver con la forma en que sus labios se contraían ante el sufrimiento que Roy estaba tratando de ocultar a su rostro, pero no tuvo el éxito suficiente para engañar. Ella y Edward estaba tratando de intimidar a Alphonse para que eliminara alquímicamente la tinta de 5 tomos particularmente ofensivos para acabar con el sufrimiento de esos pobres libros. Roy sintió una punzada de arrepentimiento cuando se dio cuenta de que el Alphonse que imaginaba era el de la armadura, porque no lo había visto como humano, y las descripciones que le habían dado no eran suficientes para imaginarlo como tal. Roy estaba muy firmemente lo suficientemente exitoso como para engañarla, y Edward estaba tratando de intimidar a Alphonse para que eliminara alquímicamente la tinta de 5 tomos particularmente ofensivos para acabar con el sufrimiento de esos pobres libros. Roy sintió una punzada de arrepentimiento cuando se dio cuenta de que el Alphonse que imaginaba era el de la armadura, porque no lo había visto como humano, y las descripciones que le habían dado no eran suficientes para imaginarlo como tal. Roy estaba muy firmemente lo suficientemente exitoso como para engañarla, y Edward estaba tratando de intimidar a Alphonse para que eliminara alquímicamente la tinta de 5 tomos particularmente ofensivos para acabar con el sufrimiento de esos pobres libros. Roy sintió una punzada de arrepentimiento cuando se dio cuenta de que el Alphonse que imaginaba era el de la armadura, porque no lo había visto como humano, y las descripciones que le habían dado no eran suficientes para imaginarlo como tal. Roy estaba muy firmemente sin pensar en la forma en que Maes lo atormentaría con todas las tonterías del alma gemela que a algunos autores les gustaba volverse poéticos. Cuando Edward se dio por vencido con Alphonse y se movió para tratar de convencer a Roy, decidió que ya era suficiente. Cerró el tomo que había estado hojeando, lo colocó en la pila de inútiles y tomó uno de los libros de alquimia que había encontrado y que las otras bibliotecas que había visitado no tenían. Dudaba mucho que pudiera encontrar algo sobre la alquimia relacionada con el alma, pero al menos los libros de alquimia no intentaban asesinar su cerebro. Hacía tiempo que Hermione había encontrado un pequeño rincón en la biblioteca que albergaba una mesa con 4 sillas donde podía estudiar sin interrupciones todo el tiempo que quisiera. Estaba en lo más profundo de la biblioteca, medio escondido en la sección de estudios muggles, detrás de las estanterías con la colección obsoleta sobre historia y tecnología muggles que nadie se molestaba en buscar, porque el procedimiento estándar en Hogwarts era que, si estabas tomando estudios muggles y necesitabas información que no estaba en el libro de texto, le preguntaste a un compañero de clase que sabía más sobre muggles que tú, o simplemente se lo inventó. Estudios muggles era una materia que rara vez se tomaba por otra razón que era una de las clases más fáciles de aprobar y, por lo tanto, su sección asignada en la biblioteca era la más tranquila y la menos visitada, excepto por la sección restringida. Por eso Hermione estaba tan sorprendida cuando pasó por delante del librero de historia y encontró su rincón ocupado. La mesa estaba vacía, y las 4 sillas habían sido sacadas de sus lugares y ahora servían como mesas auxiliares improvisadas para libros, aunque había más libros apilados en el piso que en las sillas, todo colocado alrededor de un hombre de cabello oscuro que estaba encorvado sobre un tomo grande y polvoriento. Inmediatamente lo reconoció como el hombre no identificado que había estado hablando animadamente con el profesor Dumbledore hace unas noches. Todavía había rumores y especulaciones sobre su identidad dando vueltas por la escuela. Una gran parte de la población femenina defendía que él era su próximo defensa contra el profesor de artes oscuras, y tomaría el puesto del profesor Moody el próximo año. Los ojos de Hermione parpadearon automáticamente hacia el título del libro, y se sorprendió al ver que era un compendio sobre alquimia. La sección de alquimia estaba prácticamente al otro lado de la biblioteca, lo que significaba que el hombre había buscado este lugar, de la misma manera que ella lo había hecho en su primer año. Antes de que pudiera pensar en una forma educada de llamar su atención, él levantó la cabeza y sus ojos se posaron en ella, y, bueno, tal vez una parte de Hermione podría entender por qué había habido tanto desmayo por él el otro día durante la cena. Desde su rostro, sus ojos se dirigieron a la pila de libros que llevaba en sus brazos. «Oh, lo siento, este es tu lugar».
preguntó, una pequeña sonrisa tímida cubriendo su rostro. Ah, sí, sí. Lo es. Hermione se reprendió a sí misma por tartamudear, pero no le gustaba ser sorprendida con la guardia baja, y mucho menos por un extraño. Ella nunca supo cómo pisar en esas circunstancias. Cerró su libro, lo colocó en una pila a su izquierda y se puso de pie. Hermione dio un paso adelante. No, espera, dijo ella antes de que él hubiera hecho algo más que poner su mano izquierda en la silla más cercana para hacer palanca. Se detuvo y la miró. No quiero echarte. Sus ojos recorrieron la extensión de libros. Tenía que haber al menos 30. Este lugar es lo suficientemente grande para 2. Si no te importa compartir. Volvió a sonreír, diminuto y tal vez un poco divertido, y se recostó. Supongo que debería liberar una silla para ti, entonces, dijo, girándose para quitar una pequeña pila de libros de la silla más cercana a Hermione. Luego lo empujó por las patas del lado derecho de vuelta a su posición correcta. Gracias, dijo Hermione con una sonrisa y caminó para colocar sus propios libros sobre la mesa. ¿Por qué estás en el suelo? Preguntó ella, la curiosidad tomando lo mejor de ella. Lo encuentro mejor para la investigación, y puedo moverme antes de que me den calambres. Como para demostrarlo, descruzó las piernas y las estiró hacia adelante, apoyando la espalda en la pata de una silla mientras lo hacía. Y no es que estas sillas sean muy cómodas. Una declaración verdadera, admitió Hermione mientras se sentaba. Había que acostumbrarse a las sillas de respaldo duro, y su cuerpo aún protestaba si pasaba más de 4 horas en una sin estirarse. Soy Hermione Granger, 4º año, se presentó, porque si iban a compartir un espacio de estudio, lo menos que podía hacer era ser educada. Roy Mustang, alquimista. ¿Un alquimista? Como Nicolas Flamel. Si no contaba al profesor Dumbledore, con quien apenas había hablado un puñado de veces, nunca había conocido a un alquimista. Había leído sobre el tema en su primer año una vez que descubrieron que la piedra filosofal estaba en la escuela, por supuesto, pero nada más. Yo no diría como él, respondió Mustang, frotándose la nuca con la mano derecha. Hermione tardíamente se reprendió a sí misma. Comparar a un alquimista con Nicolas Flamel, especialmente uno que no aparentaba ni 30 años, debía ser como comparar a un aprendiz de transfiguración con el profesor Dumbledore. Intimidante, diría ella. ¿Qué estás estudiando? Preguntó un poco apresurada, tratando de evitar cualquier momento incómodo. No mucho. Estoy tratando de averiguar por qué hay diferencias entre la alquimia y todas las demás ramas de la magia, dijo, gesticulando un poco impotente con el libro que aún sostenía. ¿Diferencias? Pensó, confundida, hasta que recordó uno de los principios básicos de la alquimia. ¿Quieres decir intercambio equivalente? Entre otras cosas, admitió, y luego se inclinó hacia adelante. ¿Sabías que la alquimia no interfiere con la tecnología Muggle? En realidad. Preguntó ella, girando rápidamente en su silla para mirarlo completamente. La incapacidad de usar magia alrededor de los aparatos eléctricos Muggles era algo que no esperaba en su futuro. Por mucho que amaba el mundo mágico, había muchos campos en los que los Muggles estaban más avanzados, por ejemplo, los magos esclavizaban a los elfos domésticos para hacer el trabajo que un lavaplatos o una lavadora podían hacer de una manera mucho más civilizada, pensó con amargura. Mustang asintió. Sí. De hecho, arreglé un televisor con alquimia no hace mucho tiempo. Fijado. Comenzó a preguntar, por qué sus primeros pensamientos con respecto a la alquimia siempre fueron los procesos similares a la química de la Edad Media. ¿Con una matriz de transmutación? Preguntó, fascinada. Había leído sobre ellos, por supuesto, pero se decía que eran difíciles de usar. Por supuesto, Mustang asintió, como si la idea de que no usaría una matriz le ofendiera. ¿Puedo ver? Preguntó antes de que su cerebro pudiera filtrar sus palabras. Casi hizo una mueca, porque sabía cuántas personas encontraban desagradable su curiosidad, pero Mustang solo le sonrió y asintió. Sacó un trozo de tiza de un bolsillo interior de su túnica y miró a su alrededor. ¿Alguna petición en particular? Hermione vaciló. No estaba familiarizada con las matrices de transmutación, pero sabía que se suponía que eran considerablemente más agotadoras que lanzar un hechizo. Miró a su alrededor también, buscando algo que no pareciera muy difícil. La idea surgió cuando miró sus libros. ¿Podrías hacer una tril allí? Señaló el extremo opuesto de la mesa desde donde estaba sentada.
Un atril allí le permitiría consultar un libro sin tener que mover su pergamino o apoyarlo sobre el libro mismo. Fácilmente, dijo con una sonrisa que tenía un borde arrogante. Más como una sonrisa, de verdad. Se puso de pie, caminó hacia la mesa y rápidamente dibujó una matriz de transmutación en la superficie. Hermione estaba un poco impresionada por lo poco que necesitaba para detenerse a pensar en eso, y no pudo identificar más que el símbolo de la madera. Apoyó los dedos en la matriz terminada y se iluminó. La madera del lado opuesto a Hermione se encogió cuando un atril se elevó donde Hermione había indicado, el ángulo perfecto para que ella pudiera leer un libro fácilmente. Increíble, suspiró una vez que la luz se desvaneció. Si bien era cierto que podría haberlo transfigurado con magia, había algo, bueno, mágico en presenciar una transmutación como esa. Fue hermoso y fascinante. Mustang despejó otra silla y se sentó, descansando su tobillo izquierdo sobre su rodilla derecha. Ahora que sabes cuál es mi investigación, ¿qué pasa con la tuya? Eso no puede ser material para la clase, comentó, y miró el título del libro en la parte superior de la pila de Hermione. Los secretos de la información. Aprenda a descubrir la verdad cuando no quieren que la sepa. Hermione se sonrojó y cubrió el libro con sus manos avergonzada. No es lo que parece, murmuró y, al darse cuenta de lo incriminatoria que era esa frase, agregó, no estoy tratando de espiar a nadie. Es solo, ¿conoces a Rita Skeeter? ¿El reportero? Preguntó Mustang. Ella no da la impresión de ser muy seria. Hermione resopló. Hubo un eufemismo. No lo es. Se le prohibió ingresar al castillo al comienzo del torneo de los tres magos y, sin embargo, se las arregló para colarse todo el año y aprender cosas que no debería haber podido averiguar para escribir esos horribles artículos suyos. Y estás tratando de aprender cómo lo está haciendo, conjeturó Mustang. ¿Has hablado con Moody? Ese ojo suyo podría ser útil. Sí, pero él no la ha visto, admitió Hermione con un suspiro. Lo que sea que ella esté haciendo, engaña a sus ojos. Mustang tarareó y se recostó en su silla. Dada su reputación, tiene sentido que ella use algo que pueda engañarlo. ¿Quieres ayuda? ¿Eh? Hermione parpadeó, sorprendida con la guardia baja, y miró la colección de libros en el suelo. ¿Qué pasa con tu investigación? Mustang suspiró dramáticamente. Me temo que estoy en esa etapa en la que terminaré haciéndole algo imperdonable a un libro si no me tomo un descanso. Hermione tuvo que sonreír ante eso. Había experimentado ese sentimiento muchas veces en el pasado. Está bien, puedes ayudarme. Él sonrió, y era una sonrisa muy agradable. ¿Has investigado el ojo de Moody? No, me he estado enfocando en ocultar hechizos. ¿Por qué? Si aprendes todo lo que él puede detectar, puedes descartar esas opciones y concentrarte en todo lo demás. Derecha. Hermione se puso de pie de un salto, ya preguntándose si era más probable que encontrara información sobre ojos mágicos en la sección de curación o en la de información general. Vuelvo enseguida. Ella anunció, y salió del rincón. Ella sabía mejor que correr en la biblioteca.